Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a acomodar nuestra cámara. Bueno, ahora sí, buen día. Tenga cada uno de ustedes. Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 1. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Espero les haya ido con mucho éxito en su examen parcial, segundo examen parcial, al cual se sometieron la semana pasada. Recuerden que dudas o comentarios en cuanto al parcial lo pueden hacer llegar al grupo o al correo electrónico. Si tuvieron algún inconveniente al momento de ingresar a la plataforma, pues pueden hacerlo saber a su sede o a la sede central para ver si les pueden apoyar de alguna forma, ¿verdad? Sean bienvenidos al curso de Derecho Mercantil. Recordemos que cada uno de nuestros cursos pues, se identifica con un código específico y nuestro curso de Derecho Mercantil 1 se identifica con el código FG 049. El día de hoy nos encontramos ya en nuestra semana número 13. Muchas veces hay confusión, ¿verdad? Con la situación de que eh, cuando hay examen parcial, pues nos corresponde la semana 12 y entonces no sabemos en qué semana nos encontramos. Pues el día de hoy estamos ya en la semana número 13 y el día de hoy vamos a conocer diferentes temas relacionados con las sociedades mercantiles en Guatemala. Como ustedes recordarán, pues la semana pasada estuvimos hablando ciertas cuestiones como antes de su examen, pues estuvimos verificando algunas cuestiones relacionadas también con la sociedad mercantil, como la exclusión, la separación, y también terminamos de ver el tipo de sociedades que habían en Guatemala, culminando con la sociedad de emprendimiento. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a conocer lo que es la disolución total, la liquidación, la fusión y transformación de las sociedades. Solo queremos verificar que todo esté en orden en cuanto al sonido y a la pantalla. Ya estamos en clase, a los que están comentando en el grupo de Telegram ya iniciamos con nuestra clase. Bueno, les saludo a Jacqueline Atelina Palacio, es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Así que vamos a iniciar conociendo el objetivo de nuestra clase. Recordemos que cada clase tiene un objetivo específico y el día de hoy pues es que el estudiante pueda analizar, pueda entender y lo primordial, ¿verdad? Que pueda aplicar la legislación mercantil, que en este caso es nuestro código de comercio, ¿verdad? Y vamos a estudiar y vamos a tener la lectura de diferentes artículos relacionados con la disolución, la liquidación, la fusión y transformación de las sociedades mercantiles. Así que damos el banderazo de salida y vamos a hablar sobre la disolución total. La disolución total pues la vamos a tener contenida específicamente en los artículos del 237 al 240. Mucho gusto, Mayren Catalán. Y vamos a tener la lectura de esto, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar cuáles son los casos, cuál es el procedimiento específico para la disolución. Vamos a encontrar las solemnidades de la disolución y algunas prohibiciones o las prohibiciones que se estipulan en la ley de nuevas operaciones cuando una sociedad se encuentra en disolución. Es importante mencionar también que la disolución total se va a lograr hasta que pues la empresa haya sido liquidada o la sociedad haya llevado a cabo su liquidación. Y pues dentro de la disolución vamos a decir que dado a que los proyectos comerciales no siempre se obtiene el mismo resultado, ¿verdad? O no siempre sale todo como se había planeado, pues algunos ejecutivos, algunos accionistas y algunos socios, ya sean nacionales o extranjeros, muchas veces se ven en la necesidad de tomar la decisión de liquidar su empresa, de disolver su empresa y proceder a la liquidación de la misma. En algunos casos, pues esta decisión de poder disolver una sociedad se debe a razones relacionadas con las condiciones del mercado, con la demanda de productos, en muchas ocasiones por cuestiones de entorno político, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de cómo es que van a tomar la decisión todos los accionistas o los socios de una sociedad para poderla disolver. Más adelante vamos a conocer lo de la liquidación, que es necesario para
realizar la liquidación de una sociedad, como inscribir el acuerdo de disolución. También vamos a tener la necesidad de solicitar los servicios profesionales de abogados, de contadores, ¿verdad? Debemos hacer escritura, registro de disolución, registro de liquidación. Por eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase y lo vamos a ir desarrollando con el fundamento legal, teniendo la lectura de cada uno de los artículos. Entonces, ya sabiendo que la disolución total o la disolución de una sociedad se refiere a que va a dejar de funcionar, a que se va a desaparecer o va a dejar de funcionar nuestra sociedad, a eso se refiere nuestra disolución. Entonces nos vamos directamente al artículo 237 para verificar cuáles pueden ser aquellas causas de la disolución. Vamos a abrir nuestro código. Bueno, por favor me confirman si se está proyectando el código, porque ayer tuve un poquito de problema con la pantalla. Aparecía que estaba compartiendo, pero no se proyecta del otro lado. Entonces necesito que me confirmen si sí vienen a la vista nuestro código, y también los que tienen el código físico puedan ir haciendo las anotaciones respectivas en el mismo al momento de ir recibiendo la clase. Entonces dice, lo vamos a ampliar en el artículo 237, nos habla en la sección segunda la disolución total, artículo 237. Bueno, ahí dice causas de disolución. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. O sea, cuando hablamos de esta disolución total nos referimos a que se va a acabar, ¿verdad? Que va a dejar de funcionar. Pero es importante que mencionemos que la sociedad va a quedar totalmente disuelta hasta que se lleve a cabo la liquidación. Antes no, ¿verdad? Porque no pueden dejar de responder los socios por todas aquellas responsabilidades, todos aquellos contratos que suscribieron antes de decidir disolver la sociedad. Entonces debe liquidarse en primera instancia la sociedad para poderla disolver totalmente. Entonces aquí nos indica las causas para disolver totalmente las sociedades. En primera instancia, en el numeral 1, ustedes pueden ver que dice el vencimiento del plazo fijado en la escritura. Recordemos que en una ocasión, cuando hablábamos de la sociedad anónima, decíamos que en la escritura pública o en la escritura de constitución hay que consignar todo lo relacionado al funcionamiento de nuestras sociedades, que en muchas ocasiones pues se omitían ciertos requisitos o ciertas cuestiones esenciales que iban a servir, ¿verdad?, estas estipulaciones preestablecidas en la escritura, y pues esta no es la excepción, ¿verdad? Porque en el numeral 1 hablamos del vencimiento del plazo fijado en la escritura, es decir, que al momento de que se constituyó la sociedad, al momento de su creación, pues los diferentes socios debían de asignar cuál es el plazo que va a funcionar la sociedad, porque esto implica que se va a tener establecido un plazo, y aunque la sociedad vaya bien tiempo para que todo esté funcionando bien, puede realizarse una prórroga. Más adelante vamos a hablar de la prórroga, pero entonces es importante que al momento de crear cualquier tipo de sociedad mercantil se pueda establecer el plazo que la misma va a durar o va a funcionar. Entonces, una de las causas de disolución es que se venza ese plazo establecido en la escritura. Si se crea una sociedad y dice que para llevar a cabo el objeto principal o la producción principal de una sociedad va a ser de 5 años, una vez cumplidos estos 5 años, pues la sociedad debe dejar de funcionar, debe disolverse, porque así se estableció en la escritura de constitución, pero también puede prorrogarse, ¿verdad? Si la sociedad está funcionando de manera correcta y las utilidades son las esperadas por los diferentes socios, pues puede realizarse la prórroga, pero en el numeral 1 vemos que una vez se haya vencido el plazo que se estipuló en la escritura de constitución, pues se va a disolver nuestra sociedad. En el numeral 2 encontramos la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal o por quedar consumado. La imposibilidad de seguir realizando el objeto principal o
por quedar consumado, es decir, ¿verdad? Que cuando una sociedad definitivamente no puede continuar con la producción, dependiendo de cuestiones ya sean ajenas a la voluntad de los socios o por cuestiones comerciales, y no puede continuar con este objetivo principal, pues se ven en la necesidad de disolver la sociedad. O por quedar consumado, es decir, que si nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo claro son las diferentes organizaciones no gubernamentales, las ONG, que normalmente tienen proyectos, algunos son de obras sociales, algunos otros son de producción, ¿verdad? Entonces ahí ellos establecen el periodo por el cual van a funcionar. Si se vence este periodo, pues estaríamos en el numeral 2. Ahora, si nos referimos al numeral 2, estamos hablando de que por quedar consumado el objeto principal de la sociedad, es decir, que se establece un tiempo, y si este objeto principal se lleva a cabo antes del tiempo estipulado, pues también puede disolverse la sociedad respectiva. Luego, en el número 3, encontramos lo que es la resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. Recordemos que existe el derecho de exclusión y el derecho de separación, ¿verdad? Para los diferentes socios. Si algún socio por alguna circunstancia no está de acuerdo con las decisiones tomadas por la sociedad en general, puede separarse de la sociedad, o si algún socio está llevando a cabo algunas cuestiones que perjudiquen a la sociedad, pues puede ser excluido. Pero en este caso hablamos de la disolución en el numeral 3, cuando todos los socios han decidido, ¿verdad?, por una decisión unánime en Junta General o en Asamblea General Extraordinaria, es decir, que se convocó para esta asamblea porque era necesario discutir la cuestión de la disolución de la sociedad, pues se acuerda por la mayoría de los socios o por todos los socios la situación de disolverla por los casos que ellos van a analizar dentro de esta Asamblea General Extraordinaria. Luego, en el numeral 4, encontramos dentro de la disolución total de una sociedad que es una causa justificable la pérdida de más del 60% del capital pagado. Recordemos que cada una de las sociedades mercantiles pues deben de contar con sus 3 ramificaciones de capital: el capital autorizado, el capital suscrito y el capital mínimo pagado, ¿verdad? Entonces aquí nos indica que una de las causas de disolución es que realmente dentro de la sociedad por cualquier razón, ¿verdad?, se haya perdido ya más del 60% de ese capital pagado. Entonces es por ello que los socios deben de buscar la solución disolviendo la sociedad y liquidando la misma, no dejando pendiente ninguna deuda, ¿verdad? Entonces este es el numeral 4 de los tipos de disolución o causas de disolución de una sociedad. Luego, en el numeral 5 dice reunión de las acciones o las aportaciones de una sociedad en una sola persona, excepto las sociedades de emprendimiento. Esto quiere decir que de común acuerdo y según lo establecido en la escritura constitutiva, pues los socios van a reunir sus acciones en una sola persona, o todas las aportaciones van a ser absorbidas por una sola persona. Entonces, de esta manera, pues se quedaría como disuelta la sociedad, a excepción de la sociedad de emprendimiento, porque recordemos que la sociedad de emprendimiento puede constituirse con una sola persona física, con un solo administrador. Entonces no podría absolverse la misma o no podría disolverse, toda vez que dentro de las características de esta sociedad es que puede ser solo una persona. En cambio, en las demás sí deben de haber más socios, y por eso, si se reúnen o las aportaciones quedan bajo una sola persona, pues deberá de disolverse la sociedad respectiva. Luego, en el numeral 6 encontramos las previstas en la escritura social. Si en la escritura social se consignó o predeterminadamente se plasmó una situación que era causa de disolución, pues eso será lo que lleve a disolver la sociedad. En el numeral 7 dice en los casos específicamente determinados por la ley. Muy bien, luego en el artículo 238 encontramos lo que son los casos. Dice, en el caso del inciso 1 del artículo anterior, cuando hablamos del vencimiento del plazo fijado en la escritura,
La disolución de las sociedades se realizará por el solo transcurso del plazo fijado en la escritura social, salvo lo previsto en el artículo 25. Entonces vamos a ir al artículo 25 para hacer la relación, donde habla de la prórroga del plazo de funcionamiento de una sociedad. Así que nos vamos, por favor, al artículo 25 para que ustedes puedan hacer las anotaciones respectivas. En el artículo 25 ustedes pueden ver que se encuentra regulado lo que es la prórroga. Dice, la prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Entonces, si en una escritura constitutiva se establece que el periodo de duración de una sociedad va a ser de 5 años, previo a cumplir los 5 años, pues los socios deberán de tener la discusión en una asamblea para verificar si se va a prorrogar o no el funcionamiento y el plazo determinado de la sociedad. Dice, sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios cuya acreeduría conste en título que llenen los requisitos de ejecutivo gozarán de un término de 30 días contados a partir desde la última publicación para protestar la prórroga. Igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. Luego nos habla acá abajo sobre la prórroga extemporánea y se requiere el consentimiento unánime de los socios. Es decir, que si los socios en asamblea pues, determinan que hay que realizar la prórroga o formalizar la prórroga de la sociedad, pues se va a realizar antes de que se culmine el plazo establecido en la escritura de constitución. Luego, si se lleva a cabo una prórroga extemporánea, pues todos los socios deberán de estar de acuerdo, ¿verdad? Porque aquí nos habla del consentimiento unánime de los socios en las sociedades no accionadas. Y en las sociedades accionadas, pues la mayoría, cuando menos del 80% del capital pagado de la sociedad. Los accionistas decidentes tendrán derecho de separarse de la sociedad comunicándolo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya tomado la resolución correspondiente. Aquí mencionamos nuevamente, ¿verdad?, el derecho de separación de cada uno de los socios. Si alguno de los socios no está de acuerdo con que se continúe con el funcionamiento de la sociedad por cuestiones personales o alguna situación relacionada con la sociedad que no haya sido de su agrado o que le haya resultado perjudicial, pues podrá separarse haciéndoselo saber a los demás socios dentro de los 15 días siguientes a que se haya tomado la decisión de poder prorrogar el periodo de funcionalidad de la sociedad respectiva. Luego, en el último párrafo dice, vencido el plazo de la sociedad, cualquier socio podrá pedir la liquidación de la misma, siempre que su petición la haga antes de que se emita la convocatoria a la Junta, en la cual se resolverá sobre la prórroga extemporánea. Recordemos, ¿verdad?, que se toma esta decisión y pues tienen esos 15 días para separarse y en su efecto para solicitar la liquidación, ¿verdad? Siempre y cuando no se haya llevado a cabo esta convocatoria para la Junta donde van a resolver la prórroga, porque si se lleva a cabo esta convocatoria y se lleva a cabo la asamblea, ¿verdad? En este caso que será la Junta que resolverá la prórroga extemporánea, pues ya no podrá solicitar la liquidación. Esta era la relación del artículo 25, donde hablábamos de la prórroga del funcionamiento de las sociedades. Así que nos vamos nuevamente al artículo 238. Y hablábamos, ¿verdad?, de, salvo lo previsto en el artículo 25 de este código, aquí vimos la lectura del mismo, dice, tan pronto conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de disolución, lo consignarán en acta firmada por todos y convocarán a junta o asamblea general que deberá celebrarse en el plazo más breve posible y en todo caso dentro del mes siguiente a la fecha del acta. Entonces, cuando los administradores, recordemos que los administradores tienen a su cargo la representación legal y representación social de la sociedad. Entonces, cuando ellos tengan ya conocimiento de que se ha decidido disolver la sociedad respectiva,
pues deben consignarlo en un acta firmada, ¿verdad? Y después de haber firmado esta acta, pues se cuenta con un mes para que se lleve a cabo la junta o la asamblea general o extraordinaria para poder discutir la disolución. Entonces, se tiene un límite de un mes después de la fecha del acta que fue firmada por los administradores al tener conocimiento de la disolución respectiva. Luego nos vamos al artículo 239. Bueno, aquí continúa el 238. Y nos dice, sigue diciendo el artículo 238, que si en la Junta o Asamblea General se decide subsanar la causa de disolución y modificar la escritura social para continuar sus operaciones o alternativamente acordar la disolución de la sociedad, lo resuelto se elevará a escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil. Es decir, que esta junta o esta asamblea general que se convoca en el periodo de un mes después de haber firmado el acta de disolución, se logra por parte de los socios un acuerdo de que continúe o que haya una prórroga de la sociedad o del funcionamiento de la sociedad, pues ellos van a decidir, ¿verdad?, el modificar su escritura social para poder continuar con sus operaciones comerciales. Y si pues confirman la cuestión de la disolución, se debe solemnizar o se debe llevar a cabo de forma solemne en una escritura pública y esta se deberá escribir se dará a inscribir en el registro mercantil. Si existiendo causa de disolución, los socios resolvieren continuar la sociedad y modificar la escritura social, los acreedores gozarán de los derechos que consigna el artículo 25. Recuerdan que decía que los acreedores podían oponerse a la prórroga respectiva. O pueden solicitar también, modificar la escritura, gozarán de los derechos consignados en el artículo 25. Sí, que ellos podían oponerse a esta prórroga o a las situaciones que establecieran en la nueva escritura social de constitución de la sociedad, si es que iban a modificar algunas cuestiones, ¿verdad? Dice luego, si a pesar de existir causa de disolución no se tomara resolución que permita que la sociedad continúe, cualquier interesado podrá ocurrir ante un juez de primera instancia de lo civil en juicio sumario, a fin de que declare la disolución, ordene la inscripción en el registro mercantil y nombre el liquidador en defecto de los socios, ¿verdad? Pues si fuera necesario llevar a cabo la disolución y ninguno de los socios se pronunciara, ninguno de los administradores se pronunciaran, pues cualquiera de los socios o cualquier interesado puede ocurrir ante un juez de primera instancia, que en este caso en los departamentos es de primera instancia civil y económico coactivo, y en los metropolitanos, pues sí es primera instancia de lo civil, ¿verdad? Y en juicio sumario, pues deberá solicitarle al señor juez que pueda declarar la disolución de la sociedad, haciendo, ¿verdad?, ver la causa justificada de disolución. Luego en el artículo 239 encontramos lo que es la publicación. Dice, la declaratoria de disolución se publicará de oficio por el registro mercantil. Ahorita que tocamos este artículo 239 que habla sobre la publicación, más adelante ustedes van a tener a bien poder descargar de la plataforma su tarea o laboratorio número 2. Y esta tarea pues se va a basar en la realidad y en la práctica del registro mercantil. Vamos a verificar cuáles son los procedimientos y los requisitos a llenar en cada uno de los pasos de las diferentes sociedades mercantiles ante el registro mercantil de Guatemala. Va a ser muy interesante porque ustedes se van a dar cuenta que hay que pagar, cuáles son los pasos a seguir, qué formularios hay que descargar en cada una de las situaciones a las que está sujeta una sociedad mercantil. Entonces hablamos de esto porque el registro mercantil tiene una pestaña o una opción dentro de su página donde lleva a cabo las diferentes publicaciones relacionadas con las actividades comerciales. Entonces, en el artículo 139 encontramos la publicación y dice la declaratoria de disolución se publicará de oficio por el registro mercantil 3 veces durante un término de 15 días, aproximadamente cada 5 días, en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país.
Dentro del mes siguiente a la última publicación, pues cualquier interesado podrá demandar judicialmente la cancelación de la inscripción de la disolución si no hubiera existido causa legal para declararla. Esto quiere decir, ¿verdad? Que si se tomó la decisión dentro de Asamblea General, dentro de Junta, o existe una causa específica para disolver la sociedad, pero alguno de los socios o algún interesado considera que no es justo disolver la sociedad, pues puede presentar dentro del periodo de 30 días después de que se realicen las publicaciones por el registro mercantil, puede presentar su oposición, ¿verdad? Dice demandar judicialmente la cancelación de la inscripción de la disolución si no hubiera existido causa legal para declarar. Luego en el artículo 240 vamos a ver lo que es la prohibición de nuevas operaciones. La prohibición de nuevas operaciones. Dice, los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Es decir, que si se vence el plazo que se establecía en la escritura de constitución, pues obviamente no podrán llevar a cabo ninguna otra gestión comercial, toda vez que ha vencido ya la vigencia, podríamos decir, ¿verdad?, de la funcionalidad de la sociedad. De igual forma, no se podrán iniciar nuevas operaciones después del acuerdo de disolución total o la comprobación de una causa de disolución total. Si se ha establecido ya que es necesario disolver la sociedad, pero recordemos que todos los procedimientos, pues, llevan un plazo establecido, algunas veces son tardados, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en el artículo anterior hablábamos que la disolución se va a publicar 3 veces durante 15 días. Después de estos 15 días hay 30 días más para poder demandar judicialmente la cancelación. Solo ahí ya llevamos 45 días. En ese tiempo, ¿verdad? O después de que se ha vencido ya el plazo de funcionalidad de la sociedad, que se ha decidido disolver, ningún socio, ningún administrador, ningún accionista puede llevar a cabo ningún contrato social o alguna operación comercial, toda vez que debe de generarse ese efecto suspensivo en la sociedad hasta que se logre liquidar la misma y disolver totalmente. Es decir que si alguno pues llevara a cabo estas operaciones, van a estar contraviniendo la prohibición establecida en el artículo 240. Dice, si contravinieran esta prohibición, los administradores serán solidaria e ilimitadamente responsables por las operaciones emprendidas, toda vez que son operaciones ilegales, ¿verdad? Si se siguen realizando estas nuevas operaciones comerciales, podríamos catalogar ya nuestra sociedad que se encuentra en disolución como una sociedad irregular, toda vez que ha quedado con efectos suspensivos su personalidad jurídica y su autorización para poder ejercer o poder llevar a cabo cierta funcionalidad, toda vez que ya está en disolución pendiente de liquidar. Entonces aquí vimos lo relacionado con la disolución total de una sociedad mercantil. Contemplada las causas y los casos desde el artículo 237. El procedimiento ya sabemos que es por junta general o en asamblea general y debe de existir, ¿verdad?, una causa legal, es decir, que se haya vencido el plazo, que los socios lo hayan decidido, que haya habido pérdida del más del 60% del capital pagado y algunas otras circunstancias previstas en la ley. De igual forma, ya sabemos que si alguno se opone a la disolución total, puede acudir ante juez de primera instancia civil y hacerlo por medio de la vía sumaria. Y también la prohibición de nuevas operaciones, que lo hemos contemplado en el artículo 240, ningún accionista, ningún socio, ningún administrador puede continuar con la funcionalidad o con funciones de la sociedad que no sean relacionadas a la disolución y liquidación de la misma, porque toda aquella operación comercial que se realice después
de haber acordado o convenido ya la disolución, deben de responder solidaria e ilimitadamente los administradores por los daños y perjuicios y contratos sociales que se hayan celebrado. Luego encontramos lo que es la liquidación. Entonces ya sabemos que para poder liquidar una sociedad es necesario tomar en cuenta la disolución, ¿verdad? Y como decíamos al principio, pues lamentablemente no siempre los negocios se dan como uno espera que se den, ¿verdad? Que se obtengan los resultados que uno ha propuesto al momento de constituir un negocio, en este caso una sociedad mercantil. Ahí vamos a encontrar en la diapositiva lo que es el concepto de la liquidación, la forma en que se realiza la liquidación, el nombramiento que se debe realizar de liquidadores para que realicen la liquidación de una sociedad. Y luego encontramos, dice, la sociedad de conservación de la personalidad jurídica y cómo se rige durante el periodo de la liquidación, ¿verdad? Entonces, como ya hablamos en el artículo 240, pues nuevas operaciones no hay, pero sí es necesario llevar a cabo algunas cuestiones administrativas y legales para poder disolver y liquidar en su totalidad una empresa o una sociedad mercantil en Guatemala, ¿verdad? Es importante que digamos que al entrar a conocer ya sobre la liquidación, decimos que para liquidar y para disolver una sociedad, y tomando en cuenta que se ha decidido salir del mercado, pues se debe seguir un proceso formal de liquidación. Entonces podemos hablar de algunos pasos de liquidación. El primer paso de liquidación o para liquidar una sociedad en Guatemala es poder inscribir aquel acuerdo de disolución al que llegaron los socios cuando se reunieron para tomar la decisión. Entonces debemos de firmar este acuerdo. Recordemos que hablamos, ¿verdad?, en los artículos anteriores, que cuando los administradores saben o conocen que es necesario disolver ya la sociedad de la cual ellos tienen a cargo la administración, pues firmamos un acta o un acuerdo de disolución. Pues en este paso la Asamblea General de Accionistas se reúne para celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas donde han tomado ya la decisión de disolver y liquidar la sociedad. En este punto, cuando se ha decidido disolver la sociedad, pues es necesario que se nombre a un liquidador y a un representante especial. Va a quedar a criterio de los socios si nombran un solo liquidador o dependiendo de la cantidad de actividades que deba realizarse para la liquidación de la sociedad, así es como se va a nombrar el número de liquidadores. El representante especial, hablamos de un representante especial porque recordemos que los administradores pues tienen sus funciones, hay gerente, hay equipo de control, hay un órgano de control dentro de cada una de las sociedades, pero al tomarse la decisión de la disolución, es necesario nombrar a otra persona que lleve a cabo la representación especial de la sociedad únicamente para efectos de disolución y de liquidación. Este representante especial pues será el encargado de llevar a cabo todo el proceso de disolución y de liquidación y realizar algunas otras tareas imprescindibles como lo son formalizar los acuerdos tomados por los socios en la Asamblea General de Accionistas, otorgar la escritura de disolución de la sociedad y registrarla ante el Registro Mercantil de Guatemala, realizar cualquier otra actividad que hayan acordado dentro de la Asamblea General extraordinaria por parte de los socios al momento de decidir disolver la sociedad. Tanto el convenio de disolución, aquel acuerdo que ya se firmó, como el nombramiento del representante especial deberá inscribirse en el registro mercantil de Guatemala. Eso lo vamos a tomar como el primer paso dentro de la liquidación de nuestra sociedad mercantil. El segundo paso, pues, es llevar ya, ¿verdad? Como nos indicaba el artículo 239, si no estoy mal, que nos indicaba, ¿verdad?, que debíamos de elevar la decisión de la disolución a una escritura pública. Entonces, el siguiente paso dentro de la liquidación de una sociedad es que debemos otorgar una escritura de disolución y para ello vamos a tener la necesidad de contratar los servicios profesionales de un notario público, ¿verdad? Entonces, para poder otorgar la escritura
de disolución, debemos acudir a un notario público en Guatemala, quien será el encargado de preparar esta escritura pública de disolución de nuestra sociedad. Luego, se deberá acudir nuevamente al registro mercantil a efecto de proceder a la inscripción de la escritura pública de disolución. Después de haber inscrito ya nuestra escritura, debemos de registrar, primero debemos de elegir y nombrar a nuestro liquidador o nuestros liquidadores, ¿verdad? Porque debemos de registrar el nombramiento de nuestro liquidador o liquidadores a través también de un notario público, quien hará constar en acta notarial este nombramiento y también debe presentarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, SAT, para poder registrar el nombramiento de nuestro liquidador. Una vez que ya se haya nombrado nuestro liquidador, pues es necesario también, una vez completados los pasos anteriores, debemos de preparar los estados financieros. Nos vamos a dirigir ahora a todo lo relacionado a las finanzas y a los datos contables de nuestra sociedad. Esto en virtud de que previo a liquidar debemos de generar un balance final, ¿verdad? Una vez completados estos pasos, pues se deberá emitir un balance final para liquidar nuestra sociedad. Durante este proceso se debe buscar la ayuda de un contador público local y de confianza para que pueda llevar a cabo este balance final. Y este balance final es necesario realizar unos edictos ante el registro mercantil y se deberá de publicar. Se debe tener en cuenta que los estados financieros deben ser aprobados por los accionistas generales, es decir, que se hace el balance final, el balance general, y los socios deben aprobar este previo a ser publicado en el registro mercantil. Luego dentro de la liquidación, pues vamos a decir o vamos a establecer que, por ejemplo, ¿en qué paso vamos? Vamos en el número 5. En el quinto paso sería la cancelación de nuestra patente de comercio. Recordemos que nuestra patente de comercio es aquella licencia que nos permite realizar actividades comerciales, económicas en el país, ¿verdad? Entonces es necesario que cancelemos la patente de nuestra sociedad. Recordemos que la patente debe renovarse cada año y en este caso que se va a disolver, pues debemos de llevar a cabo la cancelación porque no puede continuar vigente la misma. Para poder solicitar la cancelación necesitamos ayuda también de un notario, quien deberá presentar un memorial de cancelación ante el registro, ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Debemos de pagar la publicación de edictos relacionados con la liquidación de la empresa. Una vez publicada y registrada la cancelación de la patente de comercio, pues debemos de obtener un certificado de cancelación de patente. Luego, una vez pues finalizado el proceso para poder liquidar nuestra sociedad, debemos presentar todos los documentos ante el registro mercantil de Guatemala, incluidos los libros contables y legales de la empresa, también ante la SAC. Una vez que la Superintendencia de Administración Tributaria revise y apruebe todos estos documentos, pues va a emitir un certificado de cese de actividades de nuestra sociedad. El proceso de disolución y de liquidación de una sociedad, pues se escucha que es un proceso fácil, pero realmente es un proceso complejo y que requiere el apoyo de profesionales. Es por eso que algunos de los pasos es necesario que podamos solicitar el servicio o la prestación de servicios profesionales de notarios y de contadores, tomando en cuenta que hay ciertos documentos legales que hay que redactar y por ejemplo, de contadores, el balance final necesario para la liquidación de nuestra sociedad. Entonces, ustedes pueden ver en la pantalla que dice que la liquidación, vamos a ver un concepto de liquidación, dice, constituye la distribución y pago de las deudas y utilidades sociales al momento de su disolución total o de declarada la nulidad del contrato social.
Y luego encontramos la forma de liquidación, el nombramiento de los liquidadores y cómo queda funcionando la sociedad mientras se disuelve y liquida. Esto lo encontramos contemplado en el artículo del 242 al artículo 254. Entonces vamos a tener la lectura de los mismos para complementar la información de la liquidación. Quiero funcionar mi mouse. Vamos a ir directamente al artículo 241, sección tercera, liquidación. ¿Ya están ubicados ahí? Bueno, vamos a tener la lectura de nuestros artículos. Dice artículo 241, conservación de la personalidad jurídica. Disuelta la sociedad, entrará en liquidación, pero conservará su personalidad jurídica hasta que aquella se concluya y durante ese tiempo pues deberá añadir a su denominación o razón social las palabras en liquidación. Si recordamos pues las diferentes sociedades después de su denominación o razón social lleva una leyenda, sociedad anónima, RL, sociedad de emprendimiento. En este caso debemos agregar la leyenda en liquidación, la razón social completa con su leyenda dependiendo del régimen societario que se cuente y luego le agregamos en liquidación, pues esto nos sirve para que ya no existan nuevas operaciones comerciales, ¿verdad? Luego dice, el término para la liquidación no excederá de 1 año. Y cuando transcurra este, sin que se hubiere concluido, cualquiera de los socios o de los acreedores podrá pedir al juez de primera instancia de lo civil que fije un término prudencial para concluirla, quien previo conocimiento de causa lo acordará. Recordemos que en muchas ocasiones, pues, por ejemplo, si nuestra sociedad perdió el capital o algunos socios se separaron, entonces muchos socios pierden interés en continuar con las diferentes tramitaciones dentro de la sociedad. Aquí nos indica que no debe exceder de 1 año, pero recordemos que hay que realizar publicaciones, hay que realizar documentos legales, hay que hacer junta general de accionistas, hay que llevar a cabo asamblea extraordinaria, entonces en todo este tiempo puede ser que se exceda del año. Una vez se exceda este periodo, pues cualquiera de los interesados puede acudir ante un juez de primera instancia de lo civil y puede solicitarle que fije un plazo prudencial para que los encargados de continuar con la disolución y la liquidación de la sociedad lo realicen en el plazo establecido por el señor juez. Luego en el artículo 242 encontramos la forma de liquidación. La liquidación se hará en la forma y por las personas que exprese la escritura social. ¿Se dan cuenta cómo es de importante que en nuestra escritura constitutiva nosotros podamos preestablecer qué personas se van a encargar de las diferentes actividades referentes a la funcionalidad de nuestra sociedad? Y dentro de ellas, pues cuestiones que quizá uno no se imagine, ¿verdad? Uno no va a pensar, ¿y ahí qué vamos a hacer si quebramos, si disolvemos y si tenemos que liquidar, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que inician una sociedad, pues, lo toman de esa manera, ¿verdad? Pero sí es necesario poder expresar en la escritura social en qué forma se va a realizar la liquidación y quién va a realizar la liquidación respectiva. Luego dice, si nada se estipuló acerca de ello, pues el nombramiento de liquidadores se hará por acuerdo de los socios. Los socios van a decidir y van a nombrar quiénes van a liquidar la sociedad, tomando por mayoría en el mismo acto o en que se acuerde o se reconozca la disolución. Recordemos que en junta general o en asamblea extraordinaria, pues los socios deciden la disolución, ahí mismo van a decidir lo relativo al nombramiento de los liquidadores. Si no fuera posible lograr tal mayoría, a petición de cualquier socio, el nombramiento lo hará un juez de primera instancia de lo civil
en procedimiento incidental. Recordemos que la vía de los incidentes se encuentra contemplado en el artículo 135 del organismo judicial, que es una etapa procesal accesoria, ¿verdad? Es algo que incluimos dentro de una pieza general o un proceso ya instaurado, pero en este caso lo vamos a hacer en la vía de incidentes toda vez que se va a conocer un solo asunto, no se va a extender, ¿verdad? Solo vamos a hacerle el requerimiento al señor juez en la vía de los incidentes para que pueda nombrar a nuestros liquidadores si no es necesario un proceso completo. Luego encontramos en el artículo 243 lo que es la publicación. Nombrados los liquidadores y aceptados los cargos, pues el nombramiento se inscribirá en el registro mercantil. Recordemos también que aquellas personas que han sido elegidas y nombradas como liquidadores deben de hacer de manifiesto o poner de manifiesto que aceptan el cargo que se les ha asignado, y pues si es ante notario, pues serán ellos los que firmen, ¿verdad?, el documento específico donde se les está discerniendo el cargo. Y si fuera por juez, pues él resolverá, y si no, sabemos que entramos en desobediencia, ¿verdad? Pero se le tiene que solicitar su opinión a los liquidadores sobre si aceptan o no el cargo respectivo. Una vez hayan sido aceptados estos cargos por los diferentes liquidadores, si son uno o varios, pues este nombramiento debe ser inscrito en el registro mercantil. Los honorarios de los liquidadores se fijarán por acuerdo de los socios antes de que tomen posesión del cargo. Y si tal acuerdo no fuere posible, a petición también de cualquier socio, pues se resolverá un juez de primera instancia de lo civil y en procedimiento incidental. Nuevamente, en la vía de los incidentes venimos y presentamos un requerimiento al juez únicamente para que el mismo se sirva establecer los honorarios de los liquidadores siempre y cuando ellos acepten el cargo y acepten la cantidad que se les ha ofrecido para ejercer la liquidación. Luego dice: el registro mercantil pondrá en conocimiento del público que la sociedad ha entrado en liquidación y el nombre de los liquidadores por medio de avisos que se publicarán 3 veces en el término de un mes. Aproximadamente cada publicación se realizará cada 10 días en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación del país. Se dan cuenta que llevábamos 45 días más 30 ahorita, ya son 70, ya llevamos 2 meses y medio en proceso de liquidación, ¿verdad? Entonces, el registro mercantil va a hacer estas publicaciones. Recordemos que cuando se realizan los edictos es con el objeto de dar a conocer al público en general una situación que se está llevando a cabo, como en este caso lo es la liquidación de una sociedad, y también están exponiendo los nombres de las personas que están a cargo de dicha liquidación, es decir, los liquidadores. Y se va a realizar esta publicación por el término de un mes en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país. Eso nos establece el artículo 243. Dice, esto es bien importante, miren qué dice el párrafo segundo del artículo 243. Dice, los administradores de la sociedad continuarán en el desempeño de su cargo hasta que hagan entrega a los liquidadores de todos los bienes, libros y documentos de la sociedad conforme inventario. Entonces, es importante mencionar, ¿verdad?, que si se ha decidido disolver y liquidar nuestra sociedad, los administradores no pueden dejar de ejercer su cargo hasta que ellos, mediante un inventario legal, puedan trasladar a quienes han sido nombrados como liquidadores los bienes, los libros y los documentos de la sociedad. Muchas gracias al compañero que ya compartió la habilitación de ensayos o laboratorios en el grupo de Telegram. Pues ahí van a ver ustedes su tarea sobre la realidad y los diferentes procedimientos y requisitos ante el registro mercantil de las diferentes modalidades de las sociedades mercantiles. Luego, en el artículo 244 encontramos las reglas para la liquidación. La liquidación se sujetará a las reglas que se hubieran señalado en la escritura social. Se dan cuenta que en nuestra escritura de constitución debe ir consignado todo lo relativo a la funcionalidad, disolución, liquidación, los problemas, la exclusión, la separación. Todo tiene que ir incluido en nuestra escritura social de constitución.
siempre que no fueren contrarias a lo establecido por los artículos 248, 249 y 251, y en su defecto se hará de conformidad con las disposiciones de esta sección. Más adelante vamos a tener la lectura de estos 3 artículos de las reglas para la liquidación. Luego en el artículo 245 encontramos la solidaridad de los liquidadores. Si fueren varios los liquidadores, los que han sido nombrados para liquidar una sociedad, deberán proceder conjuntamente y su responsabilidad será solidaria. Es decir, que al momento de llevar a cabo la liquidación, pues ellos deben de tener unificación de criterios, en virtud que la responsabilidad pues la van a tener todos en cuanto a la liquidación de la sociedad. La discrepancia de pareceres entre ellos será resuelta con los socios que decidirán por mayoría y en su defecto por un juez de primera instancia de lo civil en procedimiento incidental. Es decir, que si un liquidador no estuviera de acuerdo con alguna opinión de otro en cuanto a la liquidación de una sociedad, pues deberán hacerlo del conocimiento de los diferentes socios de la sociedad que se encuentra en liquidación para que los mismos coadyuven, ¿verdad? O puedan colaborar con ellos para poder resolver esta discrepancia. Y si no se logra resolver entre los socios y los liquidadores, pues alguno de los interesados puede solicitarle al juez de primera instancia de lo civil en la vía incidental que él pueda resolver esta discrepancia, ya sea sustituyendo a un liquidador o resolviendo la problemática entre los mismos. Luego en el artículo 246 encontramos la caución y remoción. Y dice, los liquidadores nombrados judicialmente deberán caucionar su responsabilidad antes de entrar al ejercicio del cargo. El propio juez fijará el monto. Todo liquidador puede ser removido por los socios que decidirán por mayoría, debiendo nombrar al sustituto en la misma resolución. En todo caso, un juez de primera instancia de lo civil puede remover a los liquidadores a petición de uno o varios socios en procedimiento incidental y mediante justa causa. Recordemos que en las demás sociedades, pues los administradores son nombrados por los socios, en algunas deben ser socios, en otros pueden o no ser socios, pero una de las características principales del nombramiento de administradores es que pueden ser removidos y sustituidos sin causa justa. Y en este caso, cuando hablamos de liquidadores, pues sí debe de haber una justa causa para poderlo remover y sustituir. Y también cuando hablábamos de la caución, hablamos de una fianza que se le asigna a cada uno de los liquidadores con el objeto de que ellos lleven a cabo la liquidación de forma legal. Y con esta fianza van a responder si algo no saliera bien dentro de la liquidación. Entonces nos vamos al artículo 247 y encontramos las atribuciones de los liquidadores. Los liquidadores tendrán las siguientes atribuciones. Número 1, representar legalmente a la sociedad judicial y extrajudicialmente. Recordemos que aquí ya las atribuciones que tenían los administradores fueron trasladadas a nuestros liquidadores. Por el hecho de su nombramiento quedan autorizados para representarla judicialmente o con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la ley del organismo judicial. Número 2, otra atribución de los liquidadores es concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. Es decir, que si hubieron algunos contratos sociales o algunas otras obligaciones contraídas previo a la disolución, pues es obligación de los liquidadores culminar las mismas. En el numeral 3 dice exigir la cuenta de su administración a cualquiera que haya manejado intereses de la sociedad. Número 4, liquidar y pagar las deudas de la sociedad. Es importante que dentro de la liquidación, en un momento vamos a ver el orden de pago, pero es importante que dentro de la liquidación de una sociedad se tomen en cuenta las deudas que se tienen porque no se pueden dejar pendientes, ¿verdad? Es necesario llevar a cabo el pago de las mismas previo a liquidar y a distribuir alícuotamente todas las utilidades de los socios. Luego dice cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. De igual forma, pues debemos de
Pues los liquidadores deben, así como pagar, si hay algo que cobrar, también debe llevar a cabo los cobros respectivos. Número 6, vender los bienes sociales, aun cuando hay algún menor o incapacitado entre los socios, con tal que no hayan sido aportados por aquellos con la condición de ser devueltos en especie. Es decir, que para poder liquidar podemos vender todos los bienes que se han adquirido dentro de la sociedad, ¿verdad? Siempre y cuando no haya una salvedad de que los mismos deban ser devueltos en la escritura de constitución. En el numeral 7 dice presentar estado de liquidación cuando cualquiera de los socios lo pida. Numeral 8, rendir cuenta de su administración al final de la liquidación. 9, disponer la práctica del balance general que deberá someterse a la aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Recordemos que debe ser aprobada previamente, este balance debe ser aprobado por los socios antes de ser publicado por el registro mercantil. Luego, en el numeral 10, liquidar a cada socio su haber social. Número 11, depositar en el registro mercantil el balance general final una vez aprobado y obtener del propio registro la cancelación de la inscripción de la escritura social. Número 12, en general, realizar todos los actos de liquidación. Luego, si recordamos, en el artículo anterior, en el artículo 244, hablábamos de las reglas para la liquidación y dice que se sujetarán todas las reglas que estuvieran en la escritura social y siempre y cuando no fueran contrarias a lo que establece el artículo 248, 249 y 251. Entonces ya llegamos a estos artículos y vamos a ver que estos artículos pues forman parte de las reglas para poder liquidar. En el artículo 248 encontramos el orden de pago. Dice, en los pagos, los liquidadores observarán en todo caso el orden siguiente. En primera instancia, van a llevar a cabo los gastos de liquidación, todos los trámites de liquidación, las publicaciones, los edictos, los formularios y cualquier pago que se deba realizar para la liquidación de la sociedad. El número 2, debemos de tomar en cuenta las deudas de la sociedad, ¿verdad? Así como se va a distribuir, se va a disolver y se le va a dar a cada quien, si existiesen utilidades, pues es necesario previo a eso poder pagar las deudas de la sociedad. Luego en el numeral 3 encontramos los aportes de los socios. Y por último, en el numeral 4, las utilidades. Este es el orden de los pagos que deberán tomar en cuenta los liquidadores y que se sujeta como regla para la liquidación, ¿verdad? Luego en el artículo 249 encontramos prioridad de los acreedores. Los liquidadores no pueden distribuir entre los socios, ni siquiera parcialmente, los bienes sociales mientras no hayan sido pagados los acreedores de la sociedad o no hayan sido separadas las sumas necesarias para pagarles, ¿verdad? Recordemos que va en orden. Entonces, esto de los acreedores podemos mencionarlo dentro del numeral 2 del orden de pago, las deudas de la sociedad. Debemos de pagarle a los acreedores previo a la distribución entre los socios. Si los fondos disponibles resultan insuficientes para el pago de las deudas sociales, los liquidadores exigirán a los socios los desembolsos todavía debidos sobre su participación. Es decir, que si ellos como accionistas no habían completado los pagos de sus acciones, pues solicitarán a los diferentes socios que hagan efectivos estos pagos en virtud de que es necesario pagar las deudas de la sociedad. Y si hacen falta las sumas necesarias dentro de los límites de la respectiva responsabilidad y en proporción a la parte de cada uno en las pérdidas. Entonces aquí es cuando hablamos que en las diferentes sociedades, pues algunos responden únicamente por sus aportaciones, algunos otros por sus acciones y otros pues responden de forma solidaria e ilimitadamente, ¿verdad? Entonces en este caso nos indica que si no hay dinero suficiente para pagar las deudas de la sociedad, pues los socios van a responder con las sumas necesarias dentro de los límites de su responsabilidad y en proporción a la parte de cada uno en las pérdidas. En la misma proporción se distribuye entre los socios la deuda del socio insolvente.
Si los bienes de la sociedad no alcanzan a cubrir las deudas, se procederá con un arreglo a lo dispuesto en materia de concurso o quiebra, ¿verdad? Y ya realizaríamos otro trámite donde deberá declararse en quiebra la sociedad para poder minimizar o poder evitar el pago de estas deudas en virtud de que no hay fondos suficientes para realizar el pago respectivo. Luego en el artículo 250 encontramos los bienes en usufructo y dice los socios no pueden exigir la restitución de su capital antes de concluirse la liquidación de la sociedad, a menos que consista en el usufructo de los bienes aportados al fondo común. Es decir, aquí cuando hablamos de usufructo, aquí podemos ver en los comentarios de nuestro código, dice el usufructo es el derecho real por el que una persona puede usar y disfrutar de un bien que pertenece a otra y lo que éste produce, con la condición de no alterar su sustancia y cuidarlo como si fuera propio. Entonces aquí hablamos que los bienes en usufructo no podrán ser solicitados o pedir que se les restituya, toda vez que aún se encuentra en liquidación, pero la salvedad es que a menos que consista en el usufructo de los bienes aportados a fondo común, es decir, que uno de los socios pues proporcionó este bien para que se utilizara durante el funcionamiento o la funcionalidad de la sociedad, pero ahora que se va a disolver, pues él necesita recuperar su bien. Luego tenemos el artículo 251, la distribución de remanente. En la liquidación de las sociedades accionadas, los liquidadores procederán obligadamente a distribuir el remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas. Y vienen algunas reglas aquí, ¿verdad? De cómo es que se debe de distribuir el remanente. Es decir, que si hubo aún algo adicional a las utilidades, puede ser distribuido dentro de los socios. En el balance general final se indique el haber social distribuible. Número 2, dicho balance se publicará en el diario oficial y en otro de los mayores circulación por 3 veces durante un término de 15 días. Los accionistas gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamos a los liquidadores. Si alguno de los socios o los accionistas no está de acuerdo con el remanente que se distribuirá, pues puede reclamarle a los liquidadores en el plazo de 15 días. Número 3, en las mismas publicaciones se hará la convocatoria a Asamblea General de Accionistas para que resuelvan definitiva sobre el balance. La asamblea deberá celebrarse por lo menos un mes después de la primera publicación. Ya llevamos 15 días más, llevamos 3 meses, 4 meses llevamos ya. Y en ella los socios podrán hacer las reclamaciones que no hubieran sido atendidas con anterioridad o formular las que estimen pertinentes. Si alguno no está de acuerdo con la distribución del remanente o de las utilidades y algunas otras cuestiones, pues los accionistas en la asamblea que se celebrará un mes después de la última publicación del balance general, pues ahí pueden realizar estas reclamaciones, las cuales no habían sido discutidas con anterioridad y podrán formular nuevas reclamaciones al momento de la asamblea respectiva. Dice el artículo 252, entrega de acciones canceladas. Aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan contra la entrega de los títulos de las acciones debidamente canceladas. Artículo 253 nos habla sobre la prescripción. Dice, las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueren cobradas en el transcurso de 2 meses, contados desde la aprobación del balance general final, se depositarán en una institución bancaria con la indicación del accionista. Si la acción fuere nominativa o del número de la acción, si fuere al portador. Si transcurren 5 años sin que ninguna persona reclamare la entrega de las cantidades depositadas, la institución bancaria deberá adjudicarlas gratuitamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Miren qué interesante este artículo sobre la prescripción, ¿verdad? Que si en 2 meses alguien pues no decide reclamar las sumas de sus acciones o aportaciones, pues les van a ser depositadas en una cuenta bancaria. Y si los mismos en 5 años no las reclamasen, no las cobrasen, pues van a ser adjudicados a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
de forma gratuita por la institución bancaria. Ojalá que de verdad se realice en la práctica de esa manera, ¿verdad? Y que no únicamente se estén generando los intereses respectivos y lamentablemente pues no hablan de beneficiarios en este artículo, únicamente de la persona interesada y pues será una pérdida para el socio que no acuda a hacer efectivo el cobro de sus aportaciones. Luego nos dirigimos al artículo 254 y hablamos del periodo de liquidación. En lo que sea compatible con el estado de liquidación, la sociedad continuará rigiéndose por las estipulaciones de su escritura social y por las disposiciones del presente código. Los liquidadores no pueden emprender nuevas operaciones. Ni los administradores, ni los socios, ni los liquidadores pueden emprender nuevas operaciones encontrándose en disolución y en liquidación una sociedad. Si contravienen a esta prohibición, pues deben de responder de forma personal y solidariamente por los negocios emprendidos, tomando en cuenta que ya todas estas actividades comerciales deben de ser consideradas como irregulares e inclusive pueden ser tipificadas dentro de un tipo penal o pueden ser tipificadas como un delito según nuestra legislación penal guatemalteca. A los liquidadores se les serán aplicables las normas referentes a los administradores con las limitaciones inherentes a su carácter. Luego habla el artículo 255 de la nulidad del contrato social. La nulidad del contrato social, cualquiera que sea la causa, no perjudica los derechos de terceros de buena fe. Contra los socios cuya responsabilidad se determinará según la naturaleza de la sociedad que se propusieron formar. Si no fuere posible determinarla, el caso se regirá por las disposiciones de la sociedad colectiva. Declarada la nulidad, se procederá inmediatamente a la liquidación. Aquí nos habla, ¿verdad?, de la nulidad de un contrato social cuando se ha llevado a cabo alguna otra operación, algún otro contrato social posterior a que se encuentre en disolución y liquidación nuestra sociedad. Entonces, debemos de responder ante los terceros de buena fe, ¿verdad? Declarada la nulidad, se procederá inmediatamente a la liquidación. Entonces, al liquidar, pues debemos responder por los daños y perjuicios causados a estos terceros de buena fe. Todos nos trasladamos nuevamente a nuestra diapositiva, tomando en cuenta que ya tocamos todos los temas relativos a la liquidación, desde su concepto, desde la forma en que se realiza, el nombramiento de los liquidadores, la inscripción del nombramiento de los liquidadores, las asambleas que se deben de llevar a cabo con el objeto de aprobar la liquidación, aprobar el balance general, y también que nuestra sociedad pues conserva su personalidad jurídica mientras duren los trámites de disolución y de liquidación, y cómo debe regirse durante el periodo de la liquidación también la sociedad. Asimismo, hablamos sobre la leyenda que debe consignársele a la denominación o razón social de nuestra sociedad, que al final se le debe agregar en liquidación para conocimiento del público, tomando en cuenta que no se deben de realizar nuevas operaciones mercantiles, ni por los socios, ni por los administradores, ni por los liquidadores. De ser así, al contravenir a esta disposición, pues cada uno de ellos deberá de responder solidaria y limitadamente, y en el caso de los liquidadores, responderán de forma personal. Luego encontramos el tema de la fusión de sociedades. Y la fusión de sociedades vamos a decir que es o que constituye aquella unión de dos o más sociedades que pasan a formar bien sea una nueva sociedad o bien sea parte de una sociedad preexistente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la fusión es la unión de dos o más sociedades que continúan siendo una de las que se fusionó o puede crearse o catalogarse como una nueva sociedad, ¿verdad? Constituyéndose un nuevo régimen societario y también tomando en cuenta que si se considera como una nueva sociedad, pues deberá de verificar y confirmar todo lo establecido en la escritura social de constitución. Las formas en que se otorga o en que se da la fusión la vamos a encontrar regulado en el artículo 256 de nuestro Código de Comercio y el procedimiento respectivo dentro del artículo 259 al 260 de nuestro Código de Comercio.
De igual forma, vamos a hablar de las normas a las que debe estar sujeta nuestra nueva sociedad y las facultades y responsabilidades que adquieren los socios al momento de fusionarse o en su efecto al momento de transformarse, porque también vamos a hablar sobre la transformación y vamos a decir que la transformación constituye aquel cambio de régimen de una sociedad mercantil de una de las formas establecidas en el Código de Comercio a otra. El ejemplo más claro que tenemos acá es cuando hablamos de la sociedad de emprendimiento y decíamos que existía un límite de ingresos, de utilidades o de ventas en la sociedad de emprendimiento al año, ¿verdad? Y decíamos que no podía rebasar o sobrepasar la cantidad de 5 millones anuales en la sociedad de emprendimiento. Y que si esto sucedía, pues era necesario que la sociedad de emprendimiento se transformara en otra que pudiera acoplarse según su objeto principal y la forma de los socios y de las acciones. Entonces la transformación es ese cambio de régimen societario de una sociedad mercantil a otra, siempre y cuando dentro de las contempladas dentro del Código de Comercio. Aplican para esta figura, que es la transformación, los mismos preceptos de los artículos 258 al 261, que es el procedimiento tanto de fusión como de transformación. Entonces vamos a tener la lectura de nuestros artículos, del artículo 256 al artículo 261, donde encontramos contemplado lo que es la fusión y la transformación de las sociedades. Entonces hacemos un punto de aparte de la disolución y la liquidación, porque ya de lo que hablábamos, ¿verdad? Una liquidada la sociedad, pues cesan sus actividades, se otorga el certificado de cese de actividades y se deja de funcionar como sociedad una vez los liquidadores hayan llevado a cabo los gastos de liquidaciones, el pago de las deudas, la distribución o la devolución de aportaciones y acciones a sus socios y la distribución alícuota de las diferentes utilidades. Entonces hablamos ahora de otras modalidades que son la fusión y la transformación de las sociedades, contempladas en el artículo del 256 al 261. Y vemos, dice capítulo 12 de la fusión y transformación de las sociedades. Artículo 256, formas de fusión. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas. Número 1, por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas las anteriores que integren a la nueva. Es decir, que se unen varias sociedades y pues se ha disuelto y se ha liquidado las anteriores y se crea una nueva sociedad. Luego en el número 2 dicen por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas. Es decir, que en el caso anterior, en el numeral 1, pues varias sociedades se unen a una nueva sociedad, mientras que en este caso una sociedad ya preestablecida absorbe otras, dejándolas disueltas y liquidadas. En todo caso, la nueva sociedad o aquella que haya absorbido a las otras adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas, ¿verdad? Y un ejemplo claro que ponía era los servicios de telefonía, ¿verdad? El año pasado, si no estoy mal, pues una de las empresas de telefonía más importantes absorbió lo que era Movistar. Ahora, claro, absorbió Movistar, entonces se convirtió, dejó liquidada y disuelta a la anterior y ahora ya esta debe responder por las obligaciones y los derechos que adquiere de la que quedó disuelta. Luego en el artículo 257 encontramos las normas que rigen. Dice, cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su creación se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad, a cuyo género haya de pertenecer, ¿verdad? Entonces aquí hablamos que si se
fusionaron una en comandita, una de emprendimiento, por ejemplo, y se va a convertir en una sociedad anónima, entonces debe regirse por la constitución de esta sociedad, de la sociedad anónima, que es al género que pertenece. Luego en el artículo 258 dice responsabilidad que no cesa. La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos y de los comanditados no cesa por la función respecto de las obligaciones derivadas de actos anteriores a ellos. Entonces existe esta excepción manifestando, ¿verdad?, que si alguna sociedad que tiene responsabilidad ilimitada y que existen socios colectivos, pues deberán responder aún, aunque se haya realizado la fusión, pues deberán de responder por todos aquellos actos anteriores a la fusión. Luego en el artículo 259 dice resolución e inscripción. La fusión deberá ser resuelta por el órgano correspondiente de cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social. Recordemos que en la escritura de constitución se debe establecer todo lo relacionado a las modalidades de la sociedad, como lo es la fusión, la transformación, la disolución, la liquidación, ¿verdad? Si en dado caso, pues si hubieran omitido estos datos en la escritura social, deberán de tener su asamblea, su junta general o asamblea extraordinaria para que los socios puedan decidir la forma en que se van a fusionar, ¿verdad? Y si los mismos como órgano de decisión, pues, resuelven fusionarse o transformarse, pues deberán inscribir esta decisión en el registro mercantil, siendo título suficiente para ello, actas notariales en las que se transcriba lo acordado por cada sociedad. Vale. Pero si decidimos que se fusione o se transforme estas sociedades, pues van a realizarse estas actas notariales donde se ha de transcribir lo que acordaron los diferentes órganos de decisión de cada una de las sociedades fusionadas o transformadas. Pero si se crea una nueva sociedad es necesario realizar o elevar en escritura pública esta nueva constitución de sociedad dependiendo del régimen societario que haya optado o dependiendo el género al cual ha de pertenecer la nueva sociedad. Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y el último balance general de las sociedades en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país por 3 veces en el término de 15 días. Cada 5 días se va a hacer la publicación, haciendo el conocimiento de las personas o el público en general que tales sociedades se han fusionado y haciendo público también el balance general de las mismas, tomando en cuenta que tienen unos estados financieros aceptables. Luego en el artículo 260 encontramos el plazo para autorizar la escritura. La fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses, contado desde la última publicación de los acuerdos que menciona el artículo anterior, y hasta entonces se podrá otorgar la correspondiente escritura pública. Entonces se llevan a cabo los acuerdos mediante acta notarial, se realiza el balance general, se efectúan las publicaciones en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país, y 2 meses después de la última publicación, pues ya se podrá elevar y otorgar la escritura correspondiente de constitución, salvo que conste consentimiento escrito de los respectivos acreedores o el pago directo por medio de depósito de las sumas correspondientes en un banco del sistema a favor de los acreedores que no han dado su consentimiento. Todo lo cual se hará constar en escritura pública. Luego nos vamos al artículo continuamos con el artículo 260. En este último caso citado, las deudas a plazo se darán por vencidas al propio día del depósito. Dentro del término de 2 meses, los acreedores de las sociedades que han acordado fusionarse pueden oponerse a la fusión en juicio sumario ante un juez de primera instancia de lo civil. En el artículo 161 dice responsabilidad de inconforme. El socio que no esté de acuerdo con la fusión, puede separarse. Recordemos que existe el derecho de separación y de exclusión, pero su aportación y su responsabilidad personal ilimitada si se trata de socio colectivo o comanditado
continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de fusión. Debe responder por todos aquellos contratos sociales realizados antes de la fusión. Debe responder por daños y perjuicios o por esta obligación que se adquirió previo a acordarse la fusión respectiva. En el artículo 262 encontramos lo que es la transformación. Las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. Ya dimos el ejemplo de la sociedad de emprendimiento. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original, es decir que deberá de cumplirse con algunos requisitos legales establecidos tanto en los artículos 258, 259, 62, 61, pero puede continuar con sus mismos administradores, sus mismos representantes. Por eso dice que continúa o mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. En la transformación de sociedades se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 258, 259, 260 y 261, que son los relativos también a la fusión y a la transformación, ¿verdad? De igual forma se aplicará para ambas modalidades de una sociedad mercantil. Y nos quedaríamos hasta ahí el día de hoy, culminando nuestra clase con la modalidad de transformación. Ya vimos lo que es la fusión, su concepto, su forma, su procedimiento, sus normas y las facultades de los socios, y de igual forma la transformación, que es el cambio de un régimen societario a otro, siempre contenido dentro del Código de Comercio, nuestra legislación mercantil guatemalteca. A continuación en la pantalla ustedes pueden ver lo que son nuestras preguntas para estudio. Recordemos que tenemos nuestra número de semana y nuestro número de pregunta. Dice, semana 13, pregunta 1, ¿en qué casos se puede disolver totalmente la sociedad? Semana 13, pregunta 2, ¿en qué vía procesal se debe pedir al juez que declare la disolución de la sociedad? Semana 13, pregunta 3, ¿en qué vía procesal se debe pedir al juez que resuelva en caso haya discrepancia de parecer entre los liquidadores? Recordemos que se puede resolver de forma interna pidiendo apoyo a la mayoría de los socios para poder resolver estos inconvenientes entre los liquidadores, pero si derivado de ello no se pudieran resolver estos problemas o estas diferencias que hay entre los criterios de cada uno de los liquidadores, pues podrán hacerlo ante un juez competente. Semana 13, pregunta 4. ¿Cuál es el orden de pagos en la liquidación de la sociedad? Dice sociedad, lo vamos a corregir de una vez. Ahí está, muy bien. Semana 13, pregunta 4. ¿Cuál es el orden de pagos en la liquidación de la sociedad? Semana 13, pregunta 5. ¿En qué plazo debe celebrarse la escritura pública de fusión social luego de haberse publicado los acuerdos de fusión? Entonces debemos tomar en cuenta los plazos establecidos, debemos de hacer las diferenciaciones entre los edictos, también los plazos de los edictos, ¿verdad? No nos vayamos a confundir con eso. Entonces tenemos aquí nuestras preguntas para estudio, para que usted pueda darle la respuesta correcta en casa, y cualquier duda o comentario puede hacerlo llegar al grupo de Telegram o al correo del curso fg049@urural.edu.gt. La próxima semana estaremos trasladándoles la información específica de los laboratorios, aunque ustedes ya lo tienen ahí socializado en el grupo, pues nosotros ampliaremos la información en la próxima clase. Muchas gracias por su atención, espero poder estar con ustedes en la próxima semana que nos corresponde semana 14. Hasta la próxima.